¿Cómo reaccionaría si le dijeran que la guerra más corta de toda la historia terminó antes de que muchas personas terminaran de desayunar? Parece una exageración, pero ocurrió de verdad. En menos de 40 minutos, un conflicto armado decidió el destino de un reino, cambió el equilibrio de poder en África Oriental y dejó una huella que aún hoy sorprende a historiadores de todo el mundo. Lo más increíble no fue solamente su duración. Fue la cadena de decisiones, tensiones diplomáticas y errores que hicieron inevitable aquel enfrentamiento. Quédese hasta el final, porque descubrirá que esos 38 minutos fueron el desenlace de una historia que llevaba años construyéndose. Durante siglos, este misterio ha despertado preguntas. ¿Cómo puede comenzar y terminar una guerra en menos de una hora? ¿Fue realmente una guerra o simplemente una demostración de fuerza? Para responder esas preguntas debemos viajar hasta finales del siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas competían por controlar territorios en África. En aquella época, el Imperio Británico era la mayor potencia del planeta. Sus barcos dominaban los mares y su influencia llegaba a casi todos los continentes. Muy cerca de la costa oriental africana se encontraba el Sultanato de Zanzíbar, un pequeño territorio que ocupaba una posición estratégica para el comercio marítimo del Océano Índico. Aunque Zanzíbar era un sultanato independiente, la influencia británica era cada vez mayor. Londres buscaba garantizar rutas comerciales seguras y mantener el control político sobre la región. Por eso, cada cambio de gobernante era observado con enorme atención. La historia que cambió generaciones comenzó el 25 de agosto de 1896. Ese día falleció el sultán Ahmad bin Tuwaini, considerado cercano a los intereses británicos. Su muerte abrió un vacío de poder que debía resolverse rápidamente. Sin esperar la aprobación británica, otro miembro de la familia real, Khalid bin Vargas, ocupó el palacio y se proclamó nuevo sultán. Su decisión parecía un simple cambio de gobierno, pero escondía un enorme problema diplomático. Desde años atrás existía un acuerdo por el cual el nuevo sultán debía contar con la aprobación del representante británico antes de asumir el poder. Khalid ignoró esa condición y decidió actuar por su cuenta. Aquella decisión encendió todas las alarmas. Los funcionarios británicos enviaron mensajes exigiendo que abandonara el palacio y renunciara al trono. Khalid respondió fortaleciendo sus defensas. Reunió a varios cientos de soldados, movilizó guardias del palacio y ordenó preparar la artillería disponible. Mientras tanto, en el puerto de Zanzíbar comenzaron a aparecer buques de guerra británicos. Uno tras otro fueron tomando posiciones frente al palacio del sultán. La diferencia de poder era evidente. Los barcos pertenecían a la Marina Real Británica, considerada una de las fuerzas navales más poderosas del mundo. Sus cañones superaban ampliamente el armamento disponible en el sultanato. Sin embargo, Khalid no retrocedió. Confiaba en que los británicos evitarían abrir fuego por las consecuencias políticas que podía generar un ataque contra el palacio. También esperaba recibir apoyo de algunos sectores locales. Pero esa ayuda nunca llegó. Durante la noche, la tensión aumentó minuto a minuto. Diplomáticos, militares y funcionarios intercambiaban mensajes intentando evitar un enfrentamiento. Todavía existía una posibilidad de resolver la crisis sin disparar un solo tiro. Los británicos lanzaron un ultimátum. Khalid debía abandonar el palacio antes de las 9 de la mañana del 27 de agosto. Si no lo hacía, comenzarían las operaciones militares. Las horas pasaron lentamente. Dentro del palacio reinaba la incertidumbre. Algunos aconsejaban rendirse para evitar una tragedia. Otros insistían en resistir, convencidos de que los británicos no cumplirían su amenaza. Al amanecer, los habitantes de Zanzíbar observaron un escenario inquietante. Frente a la costa permanecían varios buques de guerra apuntando directamente hacia el corazón del sultanato. En tierra,
Soldados británicos y fuerzas aliadas esperaban la orden definitiva. El reloj seguía avanzando. Faltaban pocos minutos para las 9. Los diplomáticos realizaron un último intento de negociación. La respuesta fue negativa. Khalid permaneció dentro del palacio y rechazó abandonar el poder. A las 8:55 de la mañana, todo estaba listo. Los marineros ocuparon sus puestos. Los oficiales revisaron las órdenes. Los cañones fueron preparados. Miles de personas observaban en silencio, sin imaginar que estaban a punto de presenciar uno de los episodios más extraordinarios de la historia militar. Cuando el reloj marcó exactamente las 9 de la mañana, el ultimátum expiró. No hubo más conversaciones. No hubo nuevas negociaciones. Solo unos segundos de absoluto silencio. Y entonces ocurrió. Los cañones británicos comenzaron a disparar contra el palacio del sultán. Las explosiones sacudieron el edificio casi de inmediato. Parte de la estructura empezó a incendiarse mientras los defensores intentaban responder con la escasa artillería que tenían disponible. La diferencia de fuerzas resultó abrumadora. Los proyectiles británicos alcanzaban sus objetivos con rapidez, mientras muchas de las defensas del sultanato quedaban destruidas en cuestión de minutos. Uno de los barcos utilizados por las fuerzas de Zanzíbar también fue alcanzado y quedó fuera de combate casi inmediatamente. El humo cubría el puerto y el sonido de los cañones podía escucharse a gran distancia. Durante siglos, este misterio ha despertado preguntas. ¿Cómo podía terminar una guerra tan rápido? La respuesta comenzaba a hacerse evidente. El enfrentamiento no era entre dos ejércitos de fuerzas similares. Era el choque entre una potencia mundial y un pequeño sultanato con recursos muy limitados, pero lo más sorprendente todavía estaba por ocurrir. Porque aquellos disparos no solo estaban destruyendo un palacio. También estaban cambiando para siempre el futuro político de Zanzíbar. Mientras los cañones continuaban disparando, la resistencia del sultanato se debilitaba rápidamente. Cada minuto que pasaba hacía más evidente que el resultado estaba decidido desde el principio. Los edificios cercanos al palacio sufrían graves daños y el humo comenzaba a cubrir buena parte del puerto. Los defensores intentaron responder con los pocos cañones que seguían funcionando. Sin embargo, la diferencia tecnológica y militar era demasiado grande. La Marina Real Británica mantenía una precisión y una potencia de fuego imposibles de igualar para las fuerzas de Zanzíbar. Dentro del palacio reinaba el caos. Muchos soldados buscaban refugio mientras otros intentaban seguir combatiendo. En medio de aquella confusión, Khalid bin Vargas comprendió que continuar la resistencia significaría provocar una tragedia aún mayor. Antes de que terminara el combate, el aspirante al trono abandonó el palacio y buscó refugio en el consulado alemán. Aquella decisión marcaría el final de la batalla y abriría un nuevo conflicto diplomático, ya que las autoridades británicas exigían su entrega, mientras Alemania se negaba a hacerlo. A las 9:38 de la mañana, el enfrentamiento había terminado. Habían transcurrido únicamente 38 minutos. Por esa razón, la guerra anglo-zanzíbar quedó registrada como la guerra más corta de la historia documentada. Las cifras muestran la enorme diferencia entre ambos bandos. Las fuerzas de Zanzíbar sufrieron cientos de bajas entre muertos y heridos, mientras que los británicos registraron únicamente un herido de carácter leve durante el combate. Aquellos números reflejan hasta qué punto existía un enorme desequilibrio militar entre ambas partes. Pero reducir esta historia únicamente a su duración sería un error. La guerra no comenzó aquella mañana. En realidad, era el desenlace de años de rivalidad política, intereses comerciales y tensiones entre las potencias europeas que competían por ampliar su influencia en África. Los 38 minutos fueron simplemente el último capítulo de una historia mucho más larga.
Durante siglos, este misterio ha despertado preguntas. ¿Puede llamarse guerra a un enfrentamiento tan breve? La mayoría de los historiadores responde que sí. Hubo una declaración de hostilidades, fuerzas militares enfrentadas, víctimas, objetivos estratégicos y un desenlace político claramente definido. Su corta duración no cambia su naturaleza. Tras la derrota, los británicos nombraron como nuevo sultán a Ahmad bin Mohammed, considerado favorable a sus intereses. De esta manera, Londres consolidó todavía más su influencia sobre Zanzíbar sin necesidad de una campaña militar prolongada. Sin embargo, las consecuencias fueron mucho más profundas. El conflicto demostró hasta qué punto el equilibrio de poder había cambiado durante el siglo XIX. La revolución industrial había permitido a las grandes potencias desarrollar barcos más rápidos, armamento más preciso y sistemas militares muy superiores a los de numerosos territorios africanos y asiáticos. La historia que cambió generaciones no habla únicamente de una guerra rápida. Habla del enorme impacto que puede tener la tecnología cuando existe una diferencia tan grande entre dos adversarios. También recuerda la importancia de la diplomacia. Si Khalid hubiera aceptado el ultimátum, probablemente el combate nunca habría ocurrido. Si las negociaciones hubieran encontrado una solución de último momento, esos 38 minutos jamás habrían pasado a la historia. Pero las decisiones humanas suelen cambiar el destino de los pueblos. Y, en ocasiones, bastan unos pocos minutos para alterar el rumbo de toda una nación. Quizá ese sea el verdadero punto de inflexión de este relato. No fueron solamente 38 minutos de disparos. Fueron décadas de tensiones concentradas en menos tiempo del que dura un episodio de muchas series actuales. Los detalles ocultos detrás de este acontecimiento muestran que la duración de un conflicto no determina su importancia histórica. Algunas guerras se prolongaron durante años y cambiaron continentes enteros. Otras, como esta, terminaron en menos de una hora y aún así continúan apareciendo en libros, documentales y estudios militares más de un siglo después. Más allá de la curiosidad, esta historia nos invita a reflexionar sobre el enorme valor de las decisiones tomadas bajo presión. Un ultimátum rechazado. Una negociación que fracasa. Un líder que decide resistir. A veces, esos instantes tienen consecuencias que perduran durante generaciones. Cuando escuchamos que una guerra duró solo 38 minutos, Britain es held fácil overwhelming pensar que se naval and trató de military un might, episodio facing a menor. small force with outdated Sin embargo, weapons. This was the ahora shortest sabemos war que in detrás history. de ese dato existía una compleja red de intereses políticos, diplomáticos y estratégicos que llevaba años desarrollándose. Ese es precisamente el valor de estudiar la historia. Nos ayuda a comprender que los acontecimientos más sorprendentes rara vez aparecen de la nada. Casi siempre son el resultado de decisiones acumuladas durante mucho tiempo. Hoy descubrimos que la guerra más corta de la historia no fue una simple curiosidad. Fue el reflejo de una época en la que las grandes potencias competían por expandir su influencia y en la que una sola decisión podía cambiar el destino de un país entero. Un relato que continúa sorprendiendo al mundo y que demuestra que, en la historia, la duración de un acontecimiento nunca define su importancia. Ahora me gustaría conocer su opinión. ¿Cree que aquel conflicto pudo haberse evitado mediante la diplomacia, o piensa que el enfrentamiento era inevitable dadas las tensiones de la época? Escriba su respuesta en los comentarios. Será muy interesante conocer diferentes puntos de vista. Y si disfruta descubriendo las guerras más sorprendentes, los grandes acontecimientos históricos y las curiosidades reales que cambiaron el mundo, suscríbase al canal. Cada semana exploraremos episodios fascinantes, siempre basados en hechos documentados y contados con el rigor que la historia merece. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto en un nuevo documental.